están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Senado Noticias AM cuando son las 10 de esta mañana, día martes 17 de octubre. Estamos como siempre en vivo y en directo a través de TV Senado y desde el Congreso Nacional aquí en Valparaíso vamos a revisar qué informaciones legislativas van a marcar esta jornada, tanto en el trabajo de las diversas comisiones que tiene esta corporación como también lo que se viene en la tarde con la sala de sesiones, los proyectos relevantes que van a discutir nuestros legisladores. Como siempre partimos la jornada sabiendo lo que nos depara el tiempo en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile. Van a haber agradables 16 grados, nos informa a esta hora meteorología, un día bastante soleado aquí más o menos en la región, aunque hay nubosidad parcial todavía a esta hora de la mañana. Vamos de lleno a materias legislativas, tenemos varias comisiones que están citadas para hoy y destacamos una de ellas, la instancia de vivienda que hasta ahora ya está sesionando y va a analizar un importante tema muy relevante en nuestro país, que es las construcciones antisísmicas en Chile. Una evaluación de cómo han ido evolucionando lo que es la construcción en nuestro país en esta materia, muy relevante porque recordemos que nuestro país es sísmico per se y por eso entonces es muy relevante saber cómo van las construcciones a esta época también del año, sobre todo en el ámbito costero. Es una evaluación muy importante que van a hacer las autoridades y para aquello se han citado tanto el Ministerio de Vivienda a cargo de la ministra Paulina Zabal como también académicos expertos en esta materia que van a entregar sus opiniones respecto a cómo se debe ir mejorando en estos aspectos tan relevantes que es la construcción en distintos puntos de nuestro país, no solo en el tema costero, sino también, por ejemplo, en el norte, donde las viviendas son de material más ligero, o por ejemplo en el sur de nuestro país no construir en lo que es el borde costero, temas varios que estaremos también profundizando a las 20 horas en nuestra edición central, un tema muy importante, las construcciones antisísmicas en Chile. Nos vamos a materias legislativas. ¿Qué va a pasar hoy en la tarde? Ya lo decía en un inicio, con los proyectos de la sala de sesiones. Volvemos esta semana a retomar lo que es el debate en la sala. Para eso ya estamos en estudio con el periodista Cristian Reyes, a quien le damos la bienvenida. Como siempre, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenos días. Saludos a quienes también nos ven en esta edición AM de Senado Noticias. Está muy interesante, estaba viendo el tema de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, pero hoy día en la sala vamos a hablar de algo completamente distinto, que son temas que estaban pendientes. Por ejemplo, fortalecimiento del CERNAC. Así es, Cristian, quería preguntarte porque la semana pasada quedamos con este tema pendiente, comenzó la votación en particular, es una iniciativa muy importante porque viene a entregar más facultades tanto al director de CERNAC, pero también a nosotros como consumidores todas las herramientas que necesitamos para poder defendernos ante alguna situación relevante para nosotros, que es, por ejemplo, el consumo de un producto. ¿Qué hacemos en esas materias? Sí, y una de las tónicas que ha marcado, precisamente este es uno de los proyectos que ha venido marcando las últimas jornadas, por ejemplo, también lo ha sido el proyecto sobre bioequivalentes, este proyecto de fortalecimiento del CERNAC, pero una temática que también ha estado en la palestra es el tema de los quórums, claro, porque paralelamente a la sala del Senado sesiona también las comisiones de presupuesto. De hecho, usted es testigo a través de nuestra página web www.senado.cl que hasta pasadas las 8 de la noche muchas veces también sesionan las subcomisiones para ir analizando las distintas partidas del presupuesto de la Nación. Entonces, claro, sesionan estas partidas, pero también se necesitan, por ejemplo, para este proyecto 19 votos en algunas normas, en otras 21, y cuando no está el quórum en la sala se hacen sonar los timbres, pero los senadores también están recibiendo a ministros, a subsecretarios, a entidades que son muy importantes en nuestro país, por ejemplo, Contraloría, entre otras, que son parte del presupuesto de la Nación 2018. Entonces, lo importante es poder conseguir que todas estas partidas de forma paralela puedan también irse tramitando. Pero volvamos al proyecto en cuestión, este proyecto que, como tú bien decías, entrega defensas, normas de protección más ágiles, modernas y eficientes a los consumidores y, por ejemplo, en las últimas sesiones se ha avanzado en aspectos como las indemnizaciones, de qué forma se van a hacer, si estas son punitivas, compensatorias. Recordarán ustedes el debate incluso a nivel muy técnico, jurídico que se ha dado en este aspecto, el tema también de los daños físicos, psíquicos y a la dignidad de las personas, este aspecto de la dignidad que también estuvo precisamente en votación por parte de algunos senadores, porque claro, ¿cómo se podía, por ejemplo, poner un valor o una multa respecto a cierto daño a la dignidad de una persona o cuando fuera, por ejemplo, a una y cuando el daño fuera hecho a muchas personas? ¿Cómo se sacaba eso? ¿Se hacía un promedio? ¿De qué forma se evaluaban ese tipo de cosas? Bueno, todo eso ha estado en la palestra durante las últimas sesiones, así como también lo que tiene que ver con las indemnizaciones en caso de suspensión, paralización o no entrega de algún servicio, por ejemplo, cuando hablamos de cosas básicas como la electricidad, la electricidad, el agua o también el gas, entre otros servicios básicos, telefonía también entra en ese aspecto. Se ha rechazado, por ejemplo, una indicación que yo te decía, proponía sacar el tema de la dignidad porque
dejaba una cierta ambigüedad, y la idea es que cuando esta ley, como muchos otros proyectos, salga finalmente ya para ser ejecutada en lo cotidiano, bueno, que la justicia pueda tener herramientas claras y que no se abran tanto las interpretaciones. Por supuesto, hay un tema jurídico que también siempre están abiertas las interpretaciones, pero la idea es reducir ese aspecto lo más posible, de forma que la ley quede de forma lo más expedita posible. En cuanto a los tres aspectos que yo en algún momento he mencionado, está lo institucional, lo procesal y también las sanciones. Hemos reparado básicamente en el aspecto de las sanciones, también en el aspecto procesal, en el sentido de cómo se van a realizar los cobros de multas, entre otros. Pero cuando lleguemos a lo institucional seguramente va a dar mucho que hablar, porque recordemos, hay avisos ya de reserva de constitucional respecto a lo que se va a ocurrir con este proyecto, que ya pasaría a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Es difícil, el entramado que tiene es muy complicado en cuanto, como te decía, por ejemplo, al tema de las votaciones, que tienen que tener un número determinado de votos en la sala, pero también porque no están de acuerdo, por ejemplo, no con el empoderamiento de las organizaciones de consumidores, que eso es algo que sí genera consenso, pero sí con que sea el director del SERNAC quien tome determinadas atribuciones. Por ejemplo, lo ha hecho quienes están a favor de esta norma. El senador Felipe Arbude, por ejemplo, nos decía, esto ya se viene aplicando, por ejemplo, en las superintendencias, donde la superintendencia toma conocimiento de un tema y ellos mismos elaboran la sanción. Y tiene un titular que es el superintendente. ¿Por qué no podría pasar algo así con el SERNAC? Claro, el SERNAC tiene una vista, podríamos decir, más política, depende del Ministerio de Economía, y eso es lo que genera algunas críticas, por ejemplo, de que no hay un consejo normativo que tome estas decisiones. Hoy día, Cristian, entonces, ¿podría culminar lo que es el debate de este proyecto en la sala? Va a depender mucho del tema de los quórum. Yo creo que va a depender mucho de la cantidad de senadores que hayan en la sala para poder hacer su voto, y que recordemos, una vez más, están trabajando, pero están trabajando en otras dependencias donde son muy necesarias para otros proyectos que también tienen un grado de celeridad importante. Por ejemplo, había un homenaje que iba a hacer el senador Francisco Chaguán a un escritor de acá de la zona, y estaba fijado para uno de estos miércoles. Sin embargo, ya quedó nuevamente esto programado para el día 6 de diciembre. Ese es el grado de urgencia que tiene, cómo se van postergando algunas cosas, porque tiene la prioridad. Primero, los temas que están en la sala pendiente como este. Después tenemos, por ejemplo, bioequivalentes, el tema de TVN. Si vemos más bajo en la tabla también el tema de Dirección General de Concesiones, el informe de la Comisión Vales, que está pendiente y que podría también pasar a la sala durante las próximas semanas. Y cuando salgamos de presupuesto, que son los 60 días hasta finales de noviembre, además, diciembre dicen que ya tiene el rótulo del Código de Aguas, que es un tema que debería ser zanjado al menos durante el último mes del año, antes de que termine por ahí el mes de enero, ya también seguramente con más urgencias, otros proyectos y sesiones de sala especiales que posiblemente tengamos. Mencionar, como comentábamos fuera de micrófono, también recordarle a la gente que mañana la sala se va a efectuar, posiblemente empalmemos directamente con Senado Noticias AM, pero comenzará esta fijada a las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Son las mismas 4 horas de la tarde, pero que permiten que durante la tarde se pueden ejecutar algunas subcomisiones y recibir a invitados, porque en esto el tiempo está corriendo y el plazo ya estamos a puertas ya del mes de noviembre, que es el mes definitorio para esta materia. Claro, recordemos, Cristian, que estas subcomisiones que tú dices están trabajando esta semana, durante todo este mes, tienen un plazo también para hacer un informe, estas 5 subcomisiones, un informe a la Comisión Mixta de Presupuesto de todas las partidas ya que han sido aprobadas, los recursos que se le inyectan a cada una de ellas, a cada uno de estos ministerios. Entonces ya estamos con los plazos, como tú bien dices, y también es muy relevante los proyectos que vienen en la sala. Entonces el quórum también se hace complejo muchas veces, pero se sigue debatiendo los proyectos en la sala. Claro, y piensa que, por ejemplo, en las subcomisiones, estamos hablando de la sala, pero esto tiene mucho que ver. El tema, por ejemplo, de que cuando se reciba una autoridad para el tema de presupuesto, muchas veces se le piden antecedentes que no los tienen muchas veces ahí y quedan de traerlos en una ocasión siguiente. Quedan dudas antes de aprobar, porque no es llegar y simplemente decir ya aprobamos la partida, que la vea la siguiente instancia mayor, que es la instancia especial mixta, sino recibir estos informes y de ahí proceder a la votación, o como pasó, por ejemplo, el día de ayer con el tema de Contraloría, que se postergó la votación para que esos antecedentes fueran entregados directamente a la especial mixta. Pero al menos en lo que sala corresponde el día de hoy, fortalecimiento del SERNAC aparece en el horizonte como el proyecto que entonces va a concentrar las votaciones, las discusiones, y esperemos que avance sustantivamente. Ya casi como después de la semana anterior llegamos a eso del 20-30%, ya podíamos decir que vamos en el 40-50. Todavía falta mucho camino para despachar este proyecto de fortalecimiento del SERNAC, largamente esperado por las agrupaciones y por supuesto por todos los consumidores del país. Perfecto, Cristian, completo tu informe como siempre. Quedamos al tanto de lo que se nos viene para la sala de sesiones con estos importantes proyectos de ley que en el futuro se pueden convertir en leyes de la República. Estamos muy atentos a todo lo que va a pasar en el debate. Usted puede ver a Cristian ya a eso de las 16 horas con sala de sesiones. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días.
Vamos a revisar qué otras comisiones están citadas para hoy. Comenzamos ya a ver en pantalla alguna de ellas. Por ejemplo, hoy está citada para las 10:30 horas. En vivo y en directo usted la puede ver. La Comisión Especial de Recursos Hídricos va a continuar con este debate que se ha realizado en cuanto a un proyecto que crea plantas desalinizadoras por parte del Estado. También destacamos la Comisión de Medio Ambiente a partir del mediodía, que va a seguir con un debate que sigue en el debate de indicaciones, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, bien importante también para la área de medio ambiente. Y también destacamos la Comisión de Trabajo, que a partir de las 15 horas, es decir, en la tarde, ya comienza la sesión que se va a retomar el proyecto sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Es una materia entonces que también destacamos hasta hora de la mañana, y les recordamos, como siempre, que están sesionando las subcomisiones mixtas de presupuesto. Todo el detalle de las partidas de cada una de ellas usted la puede ver en senado.cl, el desarrollo también de lo que se debate en esa área del presupuesto 2018. Nos vamos a revisar actualidad que se habla hasta hora de la mañana. Hay varias informaciones y una tiene que ver con educación y precisamente lo que les decía, lo que se está debatiendo en la partida del Ministerio de Educación. Gobierno necesita 64.000 millones para reponer fondos de gratuidad. Esto en cuanto a la ley de inclusión. Se analiza que estos recursos faltantes para colegios que se sumaron este año a la ley de inclusión, que viene a ser la gratuidad para el ingreso de los alumnos, provengan de reasignaciones y recortes que se pueden hacer en pasajes y viáticos. Así que se está analizando eso en pleno debate de lo que es esta partida en la subcomisión mixta de presupuesto. Así que estaremos muy atentos a esta información que destaca hasta hora de la mañana latercera.cl. Vamos a redes sociales porque usted se puede informar mucho más del trabajo legislativo al detalle. Estamos en YouTube, donde usted puede ver todas las ediciones de Senado Noticias, Instagram, Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl, y también tenemos un correo tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga una gran mañana.